tal? ¿Cómo están? De nuevo estamos en nuestro conversatorio con mujeres guerreras, con mujeres aguerridas, con mujeres que ante la adversidad se crecen y que cuando presentan obstáculos en su carrera por la dignidad de las mujeres, por la defensa de los derechos de las mujeres, no se rinden. Y el día de hoy me da mucho gusto estar con otra más de las guerreras, una gran mujer, una gran abogada, una gran defensora de los derechos políticos electorales de las mujeres. Gracias, María del Carmen Alanís Figueroa, magistrada electoral. Te agradezco muchísimo que tengas pues el gusto de platicar con nosotras y de compartir. Al contrario, Maru, muchas gracias. Y siguiendo tu ejemplo de guerrera y de defensora. A ver, todo el mundo te llamamos Mari Carmen y por ello te voy a decir así. Como tú quieras. Sin faltarle al respeto aquí a la perdón. magistrada. Has tenido una gran carrera judicial. Has pasado por todos los requisitos. No llegaste ni gratis ni sin ninguna trayectoria a donde estás sentada en este momento. Cuéntame cómo de pronto, además de tu carrera judicial, cómo es que llegaste a ser la defensora de los derechos político-electorales de las mujeres. Bueno, yo empiezo realmente mi carrera judicial muy joven. ¿De A verdad? los 18 años. Yo iba en primer semestre de la carrera y bueno, mi primera experiencia fue en una defensoría de oficio en Cuernavaca, Morelos, que yo decidí decirle a mi padre que quería estar cerca del derecho penal. Él había sido procurador de justicia del Distrito Federal y quería estar cerca de la defensa de temas muy complejos, muy vinculados con el derecho penal, como por ejemplo violaciones, en fin. Y me dijo, ¿estás segura que quieres empezar a ver en la práctica temas penales? Y dije, sí, ok. Entonces, no te vas a ir a un despacho privado. Quiero que empieces en la Defensoría de Oficio en Cuernavaca, Morelos. Él trabajaba allá. Y mi primer caso, Malú, fue una madre desesperada que llevó a su hija de 14 años eh, y a la otra hija la habían asesinado, o sea, las dos las violaron, un tipo de 17 años. Y en ese momento el gobernador había clausurado el Consejo Tutelar de Menores. Y entonces, no me preguntes por qué, yo empezaba mi carrera, en lugar de trasladarlo a otro espacio, en fin, bueno, era fuero local, pero me afectó muchísimo que lo tuvieron que dejar libre ¿Qué edad por tenías? ser menor de edad. Yo tenía 18 años Ya y este chavo tenía 17. Híjole. Había matado a una de las dos mujeres, 14, 13, violado a las dos. Y entonces para mí fue muy fuerte el tema de la madre, la desesperación de la madre, y que ni las instituciones ni la ley podía responder, por un lado, para proteger a la madre y a su hija, y por otro lado, hacer justicia. Y yo no daba crédito que estaba empezando la carrera y que para mí eso era el derecho, mi primer contacto con el derecho penal y que no se podía hacer nada, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que llegué a la casa con el alma y el espíritu y las ganas de resolver y no podía hacer nada. Y entonces le dije a mi papá, ¿sabes qué? No quiero el derecho penal. ¿Pero por qué? Pues porque no se puede hacer nada. ¿De qué sirve estudiar derecho? Primer caso que veo, en fin. Entonces me dice, a ver, estás empezando tu carrera, etcétera, no se esperes. Y me mantuve ahí 2 meses y fueron los casos espantosos, porque además es esta eh, triple discriminación en las defensorías de oficio, tú lo sabes muy bien, pues llega la gente sin recursos, marginada, etcétera. Entonces me tocaron muchos casos de mujeres, pero Malú, me sentí muy mal conmigo como mujer y como estudiante de derecho que no había podido hacer nada. Y a partir de ese momento me di cuenta que no me había equivocado de carrera,
pero sobre todo por la contribución que puedes hacer a la vida en sociedad siendo abogada. 20 años después de que tuve mi primer trabajo, Ok. sale una convocatoria para ser magistrada electoral. Bueno, magistrados electorales. Yo había estado 10 años en el tribunal y 8 y cacho en el IFE, entonces IFE. Y entonces salió Claro, esta fuiste convocatoria. consejera. Fui consejera suplente, fui secretaria general Es correcto. y directora ejecutiva de capacitación y Así educación es. cívica. Ahí fue donde yo te conocí Y más. que ese trabajo fue padrísimo. Ahí Sí. pude conocer el México profundo, 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 los 300 distritos del país, el mosaico cultural tan rico y maravilloso, pero las desigualdades lacerantes. Pero bueno, estuve en el IFE y en el 2006, perdón, se emite la convocatoria por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y pues yo estaba con posibilidades de participar, reunía los requisitos, pero era regresar a donde yo empecé de auxiliar y de copiar acuerdos a magistrada. Qué maravilla. Te podría decir que era la aspiración o una de las grandes aspiraciones de mi vida. Para cualquier abogado llegar a los tribunales máximos, Claro. pues es el sueño. Decidí participar. Es una convocatoria que emite la Suprema Corte, abierta, y la Corte tiene que votar, los ministros, Sí, es un ¿no? procedimiento. Compareces ante los 11 ministras y ministros, que pues es un foro que como abogada te impone. Y te hacen preguntas, presentas un ensayo, luego compareces, te hacen preguntas, y la Corte integra ternas y las manda al Senado de la República. Entonces, bueno, di el primer paso, quedé en una terna, y luego ir al Senado de la República. Y estar ante legisladoras y legisladores, como tú comprenderás, pues no es cosa fácil, porque además ahí también viene el aspecto político, no te pueden preguntar de todo lo que sea, en fin. No te hago el cuento largo, entré en el 2006 como magistrada electoral. Yo nunca me imaginé llegar de presidenta de entrada, ¿no? Fue el magistrado Galván el primer presidente. Sí. Él renuncia al año y entonces mis compañeros, y no me equivoco en decir compañeros, porque soy la única mujer en sala superior, de 7 soy la única mujer, me eligen presidenta. Esto fue en agosto del 2006. Y entonces soy la primera mujer presidenta en la historia del Tribunal Electoral y cumplí los 4 años que dura el periodo de la presidencia. Fue una experiencia impresionante en términos de que tienes una carga administrativa muy fuerte, una enorme responsabilidad en ese sentido, y también la carga jurisdiccional y la carga de ser mujer. Claro. Porque presidir un colegiado integrado solo con hombres y yo como presidenta, pues sí requiere de ciertas habilidades del trato diario, pericia, orden, etcétera. Y ahí tienes también una mayor visibilidad, por supuesto, porque al ser la representante de una institución tan importante como el Tribunal Electoral, pues tienes una mayor exposición mediática, tienes muchos más eventos que cubrir, ¿no? Como representante del tribunal. Estás muy cerca del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Consejo de la Judicatura, de la Cámara de Diputados en la defensa del presupuesto. Hubo una reforma electoral muy importante en el 2007-2008 que cambia estructuralmente, orgánicamente al tribunal. Entonces también me tuve que hacer Debes cargo haber estado de muy activa ahí. muy activa y un cambio de estructura orgánica del tribunal en donde se fortalece, se reconocen expresantes sus atribuciones de control constitucional, también de las salas regionales permanentes, en fin, se fortalece al tribunal. Entonces me tuve que hacer cargo de muchos temas jurisdiccionales muy importantes con una nueva reforma de estructura orgánica, presupuesto, administrativos y políticos, por supuesto, y siendo la única mujer. Entonces, eso me da una visibilidad importante siendo la única mujer. Y pues Malú, no desaproveché eso
para nada. impulsar el tema de las mujeres, de la protección de los derechos políticos de las mujeres. Llegaron casos emblemáticos como el de Maritelma Guajardo, fue durante mi presidencia. Llegaron casos de 2 hombres que se autoadscriben como indígenas, Filemón, que llegó a ser diputado federal, en donde la primera instancia les había desechado sus recursos porque no probaron ser indígenas, ¿no? Qué barbaridad. Entonces, derecho de raza, digo, ¿qué? pues, ¿No probaron? Así es, pero pues es un principio el Sí, por autoadscribirse indígena y vamos, Sí, se claro. presume indígena y Claro. así lo deciden y vamos. Entonces, fue una presidencia muy proactiva en la protección de los derechos político-electorales de todos y todas, pero hacer un especial énfasis y un alto en adoptar nuevos criterios mucho más tuteladores de derechos humanos que lo que había venido resolviendo el Tribunal Electoral, digamos, desde 1996, que ya es el tribunal inserto en el Poder Judicial, con criterios garantistas, pero aquí ya era darle la vuelta. Y el tema de las mujeres, este caso de Maritelma Guajardo, casos, por ejemplo, de mujeres que no las dejaban presidir los órganos electorales de los estados, ¿no? Hay leyes, por ejemplo, Sonora, que tenía un sistema interesante de paridad y rotación en la presidencia del Tribunal Electoral, y había 2 hombres y una mujer. No, pues se la turnaban entre los hombres y a la mujer no la dejaban asumir la presidencia, y la discusión entre nosotros de si eso era materia electoral y tuteladora por nosotros o si ya era un tema administrativo interno. Y los señores, es un tema de protección del derecho político de ejercicio del cargo público. Claro. Temas de mujeres diputadas suplentes, que se iba el legislador propietario, ahí no habría la obligación de fórmulas del mismo sexo, y no las dejaban asumir el cargo, preferían ir a la fórmula si era RP, aunque en coalición, aunque fuera de otro partido, con tal de que no subiera la mujer. Entonces empieza a ampliar este espectro de protección de los derechos políticos, pero Malú, te estoy hablando que esto es antes de la reforma al primero constitucional. Claro. Antes del 2011. Antes del 2011, traer los tratados internacionales de protección de derechos de mujeres, de no discriminación, e insertarlos en la arena de la jurisdicción electoral. La construcción del concepto de juzgar con perspectiva de género, bueno, me voltean a ver como, ¿qué es esto? ¿Qué le pasa? ¿No? Entonces, pues ha sido una lucha, pero con la finalidad de transformar, reconocer, pero transformar la actuación y el juzgamiento con perspectiva de género. Mari Carmen, ¿cuáles han sido los obstáculos, si es que los hubiese habido, que has enfrentado como defensora de los derechos humanos de las mujeres? Bueno, en primer lugar, te diría que sí he enfrentado muchos obstáculos y en distintos ámbitos. De acceso a estos puestos, ¿no? No te diría que me sentí discriminada en las opciones de ingreso a ya puestos directivos por ser mujer, pero sí en que les tenía que demostrar, ¿no?, que sabías igual o más que los hombres. En estas discusiones colegiadas sí tienes que hablar más fuerte, tienes que exigir que no te interrumpan, que respetes tu punto que respeten tu punto de vista. El tema de los horarios, por ejemplo, ¿no?, o de las reuniones en los bares. Sí, ¿no?, en el mundo de los hombres. En el mundo de los hombres, ¿no? Sí, claro. Pero tuve la posibilidad no de hacerlos cambiar, sino de estar en esos espacios, en esos horarios, ¿no? Yo estuve muchos años soltera, ¿no? No tenía una pareja permanente, entonces también eso me permitió optar por dedicarme al 100 al trabajo, ¿no? Y yo veía, pues, que todas mis amigas y amigos, pues, ya estaban haciendo su vida familiar, hijos,
Ya cuando empiezas a ir a los bautizos y primeras comuniones, ¿no? Que no me pesaba, lo hacía feliz de la vida, pero en ese sentido tuve una ventaja enorme respecto de mujeres que deciden enfrentar la doble vida, ¿no? Claro. Entonces yo ahí tenía una ventaja, pero sí es un obstáculo el que en este país todavía seguimos prácticas, se continúan prácticas de trabajo y de toma de decisiones en el trabajo en el mundo de los hombres, ¿no? El club de Toby, yo les sigo diciendo. Prácticas de discriminación, por supuesto, en donde tú haces una propuesta y no te hacen caso y la hace un hombre 2 minutos después y todo el mundo la aplaude, eso es muy común. Eh, en el Poder Judicial, y ese fue un reto que yo me impuse como presidenta, es un poder que ha sido muy tradicional en el desempeño de actividades profesionales de las mujeres, y tú lo ves en la pirámide jerárquica, Malú. Sí, Niveles es increíble. más bajos, Claro. secretarias, un porcentaje del 70%, no, secretarias del 98% de mujeres, en fin, es ya como se replica en todas partes. Y conforme vas ascendiendo en la jerarquía de puestos o cargos, hay menos mujeres, juezas, magistradas, ahora Sí, 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 estamos es en un increíble, 30%, increíble. pero lo más increíble es que nunca se habían hecho diagnósticos hacia adentro, tanto cuáles son los obstáculos que se enfrentan las mujeres en el Poder Judicial para ascender, pero también en un diagnóstico de autocrítica de cómo se fomentan estas prácticas y las mujeres y hombres identifican cuáles son las prácticas Sí, claro. discriminatorias, ¿no? Y me llevé una enorme sorpresa mala, ¿no? De que ni siquiera había esa conciencia de prácticas discriminadoras o discriminatorias Sí. del día a día. Te quiero pedir un favor, porque quiero que le platiques, le hables a las mujeres de este país, quienes te vean, y nos digas qué significa en este momento ser una mujer defensora de los derechos humanos, político-electorales de las mujeres, porque tú eres una mujer de derecho, y es una mujer derecha además, no derechosa, eres una mujer de derecho, y eso es importante decirlo. Yo quiero que nos digas a todas las mujeres eh, cómo y qué significa en este momento serlo. Bueno, yo soy una mujer feminista y el concepto de feminismo a veces se le han dado connotaciones negativas y todo lo contrario. El feminismo debe entenderse como la corriente, la tendencia, la ideología, los estudios, los movimientos de mujeres y de hombres que resaltamos la necesidad de la igualdad en el ejercicio pleno de los derechos, no solo los derechos políticos, todos los derechos, pero yo soy una precursora e impulsora del feminismo electoral en términos de la batalla por el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres, no solo el de votar, el de ser electas y el de participar en asuntos políticos del país, sino en el ejercicio pleno de los derechos de poder acceder a los espacios de toma de decisiones y poder ejercer estos cargos en igualdad de condiciones que los varones y poder contribuir con esa visión del 50% de la población en el mundo que somos las mujeres. Y quiero pedir yo un favor a Malú Mitchell. ¿Qué vas a pedir? Malú está entrevistando a muchas mujeres en esta evolución y batalla, pero no puedes cerrar esta serie, Malú, sin que alguien te entreviste a ti, porque todo lo que yo dije no lo hubiera podido hacer sin Malú Mitchell. Entonces el favor que te quiero y el favor que te quiero pedir es que me dejes a mí un día entrevistarte para el cierre de esta serie. No puede estar esta serie sin ser entrevistada
una de las principales luchadoras por todo. ¿Sí me dejas Karen. entrevistarte? Sí, por supuesto que sí. Además era un honor, pero es un honor para mí construir contigo historia. Es una mujer muy valiente, muy guerrera, mujer de derecho, lo vuelvo a decir, y te felicito y te agradezco mucho. Te voy a dar un abrazo. Gracias, Marcia. Gracias por todo.